¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su programa Voces Niños. Les recuerdo que esta es una transmisión por el canal 49 Digital y las 4 emisoras que conforman el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y bueno, pues como siempre aquí en Voces Niños tenemos un tema muy interesante a tratar y es la deficiencia de la hormona de crecimiento. Para ello, bueno, pues tenemos una especialista aquí con nosotros, que ella es la doctora Susana Martínez Nava, que es médico pediatra. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Susana, pues hablemos acerca de este padecimiento de la hormona del crecimiento. ¿Qué es la deficiencia de la hormona del crecimiento? Mira, como tal, como dice, es la ausencia parcial o total de la producción de la hormona de crecimiento. Que obviamente hablando de esto, pues lo que representaría aquí más que nada es del crecer, ¿no? El crecimiento de los niños. ¿Qué es lo que lo ocasiona? Mira, realmente son muchos los factores. Aquí más que llegar a la deficiencia y descartar muchas de las otras patologías que pueden ocasionar este proceso. Por ejemplo, la talla corta, ¿no? Un chiquito que no crece, hay que ver realmente primero la definición de talla corta, que realmente viene siendo 2 desviaciones por debajo de lo esperado o que los niños se mantengan por debajo del percentil 3 para el peso o para la edad, ¿no? Entonces realmente tú estadificas todo eso y vas yendo, por ejemplo, los pediatras cuando tú vas a su visita siempre te pesan y te miden, ¿no? Y te enseñan tus gráficas. ¿Qué gráficas usamos? Generalmente usamos la de las OMS o la CDC, dependiendo, ¿no? Entonces ahí vamos poniendo un puntito cada mes, viendo a ver cómo está creciendo nuestro pequeño. Si nosotros vemos que está muy persistente por debajo del percentil 3, hay que empezar a estudiar, es como un foco rojo, ¿no? Habrá que ver primero los papás, ¿no? Si los papás son chiquitos, bueno, pues también no vas a esperar que el niño sea alto. Exacto, ¿no? Entonces, posteriormente tienes que buscar otras causas, lo más básico, ¿no? Ya sabes, los estudios de laboratorio, que si tiene anemia, que si tiene una infección urinaria. O sea, hay que descartar miles de cosas y ya una vez descartando, si está todo normal y si los papás dicen, no, bueno, no hay ningún antecedente familiar de chiquito, hay que pensar más allá. La hormona de crecimiento, pues te digo, o sea, es a nivel central, entonces es como la que manda información hasta todos sus receptores en diferentes partes del organismo para empezar a producirla. Entonces puede ser que sea el problema a nivel central, puede ser que sea en los receptores o en las proteínas donde se fijan. ¿La hormona del crecimiento es hereditaria, tanto del padre o de la madre? No es como tal hormona, eso es un proceso que tenemos, pero por ejemplo, si un bebé nace con un traumatismo, es prematuro y le dañan acá arriba, realmente puede tener una afectación, aunque los papás no lo tengan. Entonces realmente no es eso, más bien hay que englobar muchas de las causas. Aquí, por ejemplo, la talla familiar sí influye, pero es lo que te digo. Es la diferencia, esa es la diferencia. Aquí realmente habrá que, cada niño que que nosotros veamos es diferente. Entonces, cada niño hay que estudiarlo con todo para ver cuál es el problema que tiene. Porque muchas veces podemos tener todo normal y realmente es talla familiar. O puede ser en algunas ocasiones que tenga un síndrome, ¿no? O sea, de estos pequeñitos que se llaman síndrome de Turner, que son niñas muy pequeñitas. Entonces, realmente hay que hacer un estudio completo para ver cuál es lo que tiene cada niño. ¿Qué tan común es que la deficiencia se le dé a los niños? Mira, bueno, la realidad es que se dice en la literatura que es 1 por 4,000 niños o 1 por 3,500. O sea, realmente no es como muy común, sí, pero claro. más bien lo que estresa o aquí lo que uno como papá se enfrentan es mi hijo no crece o qué esperar, cómo creció o empieza la desesperación, exacto, claro. ¿no? Y sobre todo porque el crecimiento, te digo, o sea, la hormona de crecimiento tiene picos, entonces hay veces que los niños cuando nacen el primer año, pues se ve automáticamente cómo el niño crece, ¿no? Y de repente ya no lo ven que crece igual, y eso es esperado, vaya, o sea, hay ciertas gráficas en donde nos dicen y lo que se espera, de qué es lo que tú tienes que esperar para que el niño crezca y cuando no, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que les debemos decir a los papás. En este caso, los padres tienen precisamente que asistir con el médico pediatra desde que el niño nace para que lo vayan midiendo y vayan tomando todo lo que tú me comentas en exámenes si es necesario. Exactamente. Por ejemplo, eso es lo que se estresa. Cuando nace un niño, en la primera semana pierden el 10% de su peso. A veces sí, a veces no. Por eso siempre se les dice, tiene que ir con su pediatra en una semana. Y eso es para ver que el peso no baje. Obviamente, pues vas viendo la talla, ¿no? Obviamente en los niños no se encogen, ¿no? O sea, digo, ahí también es, porque luego pues se estresa, ¿no? Entonces ahí marcas tu pauta, arranco desde aquí, ¿no? Y vas cada mes y vas viendo si va subiendo en tanto todas las esferas, ¿no? Tanto su perímetro cerebral, como su talla y como su peso. Porque, por ejemplo, si no crece el cerebro, pues bueno, ya no me voy a estar esperando
a buscarle por otras causas, por anemia, cosas así, si ya sé que aquí hay algo que no crece. Sí, en este caso ustedes mandan a hacer los exámenes pertinentes para que sepan qué medidas tiene el niño. Y hay unas gráficas en las cuales indica por edades. Exacto. Precisamente. Y sexo. Edades y sexo. ¿En qué se da más, en niños o en niñas? Pues mira, dependiendo de cada, ahora sí, cada afectación. En algunos dicen que es más en niños, pero bueno, algunos síndromes son más específicos en niñas. Entonces, por eso te digo que ahí es es más bien importante hacer un diagnóstico oportuno. Digo, en todo, o sea, si es, por ejemplo, por anemia, bueno, tratas la anemia y no pasa nada. Claro. También, por ejemplo, lo nutricional, ¿no? O sea, digo, si un niño pues no come y cae ahora sí en desnutrición, pues como decíamos, hay factores que estimulan la producción como factores que inhiben la producción de hormona. Y uno de los factores que inhiben la producción de hormona, pues es la desnutrición. Entonces, por eso luego dicen, ay, no comió, por eso se quedó chiquito. Entonces, más que nada es no esperar a que el niño caiga en lo opuesto para actuar, sino más bien ir viendo, o sea, cada visita uno va viendo su gráfica y decir, bueno, algo está pasando, ¿no? Y en base a eso es captar al paciente, estudiarlo y obviamente no esperar a que ya esté chiquito para actuar, ¿no? ¿Hay algún síntoma principal que se llegue a dar uno cuenta de que el niño tiene la deficiencia de la hormona del crecimiento? Mira, se dice que los que tienen deficiencia de la hormona de crecimiento pueden tener hipoglucemias y a la hora que tú lo ves también puedes ver que tienen micropene, ¿no? Por eso digo que es más común en niños. Entonces, pues digo, o sea, realmente, digo, los papás luego se estresan y ya lo veo raro, ¿no? Y ya lo veo raro. Entonces, por eso te digo, más bien aquí no es que lo veas raro, mejor llévalo con tu pediatra, que te lleve un control y si sí persiste, pues lo estudiamos, ¿no? Más que nada. Y obviamente, pues tienes que hacer tu seguimiento, tu percentila. Eso lo manejan con los niños a partir desde el que nacen. ¿Ustedes se pueden dar cuenta en algún momento dado cuando ya el niño viene en gestación si tienen algún problema de la hormona del crecimiento? No, o sea, aquí lo que haces te sospechas y vas viendo. Realmente tienes que hacer o sea, ahora sí que tus puntuaciones, ¿no? Generalmente tú te esperas 6 meses para ver, uno, cómo va la talla, si persiste por debajo del percentil 3, que es lo que yo te comentaba, y la otra es la velocidad de crecimiento. O sea, nosotros tenemos que ir viendo, esperar qué es lo que tiene que crecer. Porque yo te decía, en el primer año pueden crecer hasta 24, 25 centímetros. Entonces, ¿qué tal si el niño, tú lo estadificas y tú dices, bueno, subió 12, ¿no? Entonces, algo está pasando que nos estamos quedando cortos. Entonces, vemos velocidad de crecimiento, ves la talla y sobre todo ves, ahora sí que una historia clínica detallada. ¿Tuvo algún trauma? ¿Hubo algo que lo afectó acá? ¿O no tuvo trauma? ¿Fue un embarazo sin ningún problema? ¿O fue restricción? ¿No fue restricción? Entonces, es bien importante, más bien antes de llegar a o sea, para llegar a un buen diagnóstico como tal, hacer una buena historia clínica, una buena exploración antes de pensar en algo así. Perfecto, doctora, pues vamos a ir nosotros ahorita a una pausa. Estamos precisamente hablando de la deficiencia de la hormona de crecimiento y está con nosotros la doctora Susana Martínez Nava, que es médico pediatra. El teléfono en producción, por si usted nos quiere llamar, es el 243-6206. Regresamos aquí en Voces Niñas. Y bueno, pues regresamos aquí a Voces Niños. El tema que estamos tocando es precisamente la deficiencia en la hormona de crecimiento. Y se encuentra con nosotros la especialista, que es la doctora Susana Martínez Nava, que es médico pediatra. Susana, hablábamos precisamente de que se tienen que hacer cantidades de diagnósticos para poder llegar a uno final. En este caso, ¿qué tienen que tener ustedes ya realmente de diagnóstico para decir sí, tiene deficiencia de la hormona de crecimiento? Pues mira, prácticamente tienes que descartar lo más básico, ¿no? Por eso siempre que ves te piden que una biometría hemática, química sanguínea, los electrolitos, realmente ves en general de orina, las gasometrías, ¿no? Porque ahorita está muy de moda lo que es la acidosis tubular, ¿no? Que es la pérdida de bicarbonato, que hace que los niños no crezcan. Entonces, como te puedes dar cuenta, son infinidad de muchas cosas y muchos detalles que hay que ir descartando. Entonces, por ejemplo, todo sale normal. Bueno, dice uno, bueno, no es por aquí, ¿no? Te vas y ya descartaste que no es talla familiar, ¿no? Bueno, dices, bueno, los papás no hay antecedentes. Luego todo está el parto normal, no fue un niño con restricción, entonces hay que ver, ¿no? Hablábamos, disculpa que te interrumpa, el niño con restricción es el que nace con poco peso, me decías. Sí,
peso y talla. Peso y talla, correcto. Entonces, ellos también, por ejemplo, generan un estrés. ¿Por qué nació chiquito? ¿Qué lo ocasionó, no? Y luego la mamá se siente culpable porque o sea, fue de ella o qué pasó. Fumó, hizo algo que no tenía que haber hecho. Realmente sí hay condicionantes que te puede ocasionar esto, por ejemplo, la drogadicción, el tabaquismo, ¿no? Pero realmente aquí lo importante es ya cuando nacen los niños, percentilarlos. Ellos, por ejemplo, por ser de restricción, tardan un poco en recuperar. Si lo recuperan, tardan en recuperar. Ahora, los prematuros, ¿no? También que tienen peso bajo y Sí, claro. también recuperan, pero es paulatino, no es de un día es o sea, peso bajo, talla baja y pum, al otro día o el siguiente mes ya recuperaron. Es paulatino y ellos todavía tardan aún más en crecer. Entonces, ahí tampoco me voy a estar exigiendo, diciéndole a los papás, ¿sabes qué? Tiene un trastorno o del déficit de la hormona, por eso no crece. O sea, más bien aquí hay que englobar muchos factores antes de llegar a ese diagnóstico. Entonces, primero ya descartamos que no tenga restricción, que no sea prematuro, que no hubo algún trastorno ahí durante el embarazo, un parto problemático, fractura o algún daño, ¿no? Correcto. O los traumatismos, ¿no? ¿Qué tal si, pum, se cayó o algo pasó que pueda ocasionar algo a nivel central, ¿no? Realmente después de que tú haces todo esto, te vas a ir descartando edad ósea. Eso es algo muy importante. Nosotros cuando nos formamos desde pequeñitos, te tomamos placas, ¿no? Dependiendo ahora sí de los sitios de osificación que van a ir paulatinamente apareciendo. Entonces realmente nosotros podemos decir, sí coteja con la edad cronológica del paciente. O no, realmente no, el desarrollo de sus huesitos va atrás de lo esperado. Entonces ahí también te esperas, ¿no? Entonces, realmente son como mucho en global, ¿no? Ves lo de los centros de osificación, ves la talla que siempre se mantiene por debajo del percentil 3, la velocidad de crecimiento que está por atrás, ¿no? Y tienes que descartar muchas otras enfermedades que pueden ocasionar esto, como, o sea, una talla baja secundaria. ¿Cómo qué? Pues tú puedes ir de arriba hacia abajo, ¿no? Alteraciones pulmonares, cardíacas, o sea, ¿qué tal si el niño tiene una cardiopatía compleja y que toda la demanda va para acá? Pues obviamente pues el organismo es tan inteligente que sacrifica ciertas cosas, ¿no? Entonces tienes que ir descartando. O algunos niños que, bueno, ya sabes, ¿no? Algún problema intestinal que tienen ahí, diarreas crónicas o lo que sea, pues también va a provocar pues que el crecimiento pues no sea uniforme. Entonces, más bien aquí hay que descartar toda esa clase de problemas antes de sospechar. O sea, es un estudio grande para verdaderamente ya dar ese diagnóstico. Sí es grande, pero realmente ya sabes, los pediatras ya sabes, son como muy obsesivos, entonces siempre dicen, bueno, ya digo, si tú lo ves en tu consulta siempre, pues ya sabes y vas descartando, pues no tiene cardiopatías, no tiene esto, no tiene el otro, y vas a ir descartando. Entonces más bien tú ya vas viendo y ya vas esperando qué es lo que tiene. Pero si ya descartaste todo esto, pues ya vas específicamente en busca de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, tú no vas a ir a tomar la hormona de crecimiento así en sangre y ver, porque como yo te decía, son picos. Se supone que la hormona de crecimiento hace picos y tendrías que estar picando al niño miles de veces para agarrar a ver si pica. ¿En qué momento o qué no? Claro, entonces realmente nosotros buscamos los de las señales, ¿ves? O sea, realmente el cerebro no es el que la hormona de crecimiento va y viaja por todos lados, sino se junta receptores y hay en diferentes órganos, entonces realmente te manda la señal como si fueran mensajeritos, ¿no? Entonces hay que buscar a esos. Entonces hay uno que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que es el que va a ser el responsable, que esté en diferentes lados, de que haya un crecimiento uniforme, ¿no? Tanto en los órganos como en el organismo. Entonces, ahí tú la picas y buscas, te bajas ahora sí que en el característico patognomónico, porque muchas veces hay muchas formas, pero realmente es buscándola, o en la orina. Hay un poco porcentaje, de 1 al 5%, que se elimina de la hormona de crecimiento por la pipí. Entonces, algunos te dicen, hay que valorarlo también ahí. Una vez que tú ya diste ese diagnóstico que tienen deficiencia de la hormona de crecimiento, ¿hay curación? ¿Hay algo que pueda revertir esto? Realmente lo que tú una vez diagnosticado, sí hay pues obviamente pues como tal, ahora sí que es la hormona de crecimiento. Son inyecciones subcutáneas que se les administra diariamente, se recomienda que sea de predominio de noche porque es donde más picos se llegan a dar, ¿no? Lo que nosotros intentamos con la hormona de crecimiento es que alcancen una talla esperada al final. O sea, no nada más es darla en una etapa corta, realmente es como en la adolescencia es el último pico máximo que dan de crecimiento. Entonces, realmente es esperar que tengan una talla esperada ahí. ¿Hasta qué momento, hasta qué edad un niño termina exactamente en la adolescencia, su etapa de crecimiento? ¿Aproximadamente qué edad? Ponle, empiezan a estirar hasta los 15, 16 años. ¿Los 16 años ahí ya termina su etapa de crecimiento? Puedes crecer muy poquito, pero ya el estirón ya lo dio.
Es por eso que son los cambios. Ya sabes, el cambio de la voz de los niños, las niñas, ya sabes, ¿no? La menarca o el vello púbico. Entonces, es en esa etapa donde empieza el estiramiento. Nosotros tenemos ciertas etapas donde hay un acelere rápido y luego uno más lento y luego así. Realmente se dice que en útero es de las 20 a las 24 semanas cuando empieza a haber la mayor producción. Cuando nacen es el primer año, porque es cuando más se estira, ¿no? Correcto. Realmente algunos te dicen, ahora sí que depende de la literatura, ¿no? Pero en términos generales un niño debe de estirarse de 24 a 25 centímetros. Entonces es un pico muy máximo. De ahí, a partir de ahí, es más lento. O sea, crecen de 0.7 centímetros por año, 0.5. Entonces, realmente, por eso a veces los papás se estresan. Ven que el primer año creció un buen y de repente pues, se estanca. Se ve que el crecimiento es menos, ¿no? Entonces, es por lo mismo. La otra es que cuando llegan a la adolescencia es el siguiente estirón, ¿no? ¡Fum! Empiezan a crecer otro poco más. Entonces, ahí es donde tú en la adolescencia, cuando acaba la adolescencia cada niño, es cuando automáticamente se acaba el crecimiento. Perfecto, bueno, pues vamos a regresar hablando precisamente de este tema que está muy interesante, pero vamos a tener que ir a una pausa. Los invito a que nos busquen en las redes sociales como Voces, en Facebook y en Twitter también. Así que regresamos aquí en Voces Niños. Y bueno, pues regresamos aquí a Voces Niños. Y el tema que estamos tocando es la deficiencia en la hormona del crecimiento. Y precisamente estamos con la doctora Susana Martínez Nava, quien nos platica acerca de esta deficiencia. Susana, estábamos hablando en el bloque pasado precisamente de que se termina de crecer aproximadamente en la adolescencia. Hablábamos de los 16 años. Pero quiero pensar que hay sus excepciones, ¿no? Si los niños tienen padres altos o no sé. Claro. Desde ahí, o sea, desde que nacen. Si los papás son altos, lo ves desde que son chiquitos. O sea, los ves que están impresionantemente largos. Entonces, digo, tampoco vas a catalogar el gigantismo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, realmente desde ahí tú tienes que esperar que el niño es alto, per se, porque él tiene talla familiar. Por eso es que te digo que sacas el englobe y estadificas una talla familiar. Ves la talla de la mamá, ves la talla del papá y nosotros hacemos como una grafiquita y tú dices, bueno, lo esperado es que alcance tal talla. Por eso te digo que no es como receta de cocina. Todos los niños tal, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Sí, hay sus diferencias. ¿Puede haber niños que tengan papás chaparritos y ellos estar altos? Dependiendo de la herencia, ¿tú qué sabes? ¿Qué tal si el abuelo, no? O sea, digo, no va a ser un niño Michael Jordan, ¿no? O sea, pero sí, por supuesto, esperar un poco más. Generalmente se espera que sí pase un poco a los papás, ¿no? Al papá, generalmente a la mamá. Este tipo de crecimiento, este tipo de deficiencia en la hormona del crecimiento, ¿realmente afecta al niño? ¿Llega a afectarlo psicológicamente? Pues sí, yo creo que imagínate, si tú ves que el niño está chiquito y todos sus compañeros, ahorita algo que está bastante fuerte es el bullying. El bullying. Digo, inclusive a los que no tienen alteraciones de la hormona. Tú ve a los chiquititos, los que están hasta abajo, y es el bullying, ¿no? Sí, porque hay unos muy pequeños todavía en primero de secundaria. Y puede ser que no tengan ninguna afectación, pero es el bullying, ¿no? Entonces te digo, dependiendo, hay niños que su crecimiento no es como te digo, receta de cocina. Puede empezar, algunos niños empiezan a estirar, por ejemplo, a los 12, 13 años, y otros tardan, y de repente, boom, viene el crecimiento. Generalmente las mujeres somos como más aceleradas, generalmente la mujer se desarrolla y empieza a crecer un poquito más. Más rapidito. Exacto. Entonces también imagínate un niño que estaba chiquitito y de repente, boom, se estiró, pues ¿qué te pasó, no? Entonces por eso te digo, realmente aquí es muy, tienes que ser, o sea, como pediatra tienes que ser muy observacional y saber todo este tipo de englobe. Pero realmente en los niños, pues digo, el bullying va a ser siempre el bullying, ¿no? Sí, definitivamente. Que realmente, que hay que tratar de quitarlo, pero bueno, en eso estamos. Dime una cosa, ¿este tipo de tratamientos que se llevan a cabo son costosos y lo existe en el sector salud? Mira, como tal, no sé si todas las instituciones del sector salud lo tengan. No lo tienen, por ejemplo, en los centros de salud aquí a la mano, porque realmente te digo, o sea, es muy poco frecuente que lo tengas. Digo, si fuese muy frecuente, o sea, sí estaría. Pero lo que sí ellos hacen es derivar. O sea, ellos, por ejemplo, bueno, yo ya hice mi diagnóstico, yo creo que tiene tal, te voy a mandar con el endocrinólogo. Si el endocrinólogo te dice, ¿sabes qué? Sí eres candidato, porque ya vi que sí, todo lo que ya habíamos visto anteriormente. Ya tienes la deficiencia. Se lo tienen que otorgar. Digo, si lo haces por fuera, pues sí es costoso, son unas inyecciones y pues, o sea, digo, es muy... Sí es caro. Sí es caro. Pero bueno, o sea, ahí ellos tienen que, no te van a mandar en donde no lo tengan, te van a ir, obviamente, derivando en las instituciones donde lo tengan, obviamente. Doctora, platícame, por favor, ahora, ¿dónde te podemos localizar?
Pues mira, yo estoy en el Hospital Innovamed, que está aquí en Cuernavaca, Morelos. Estoy en el consultorio 201, prácticamente de lunes, martes, jueves y viernes. Y un sábado sí, un sábado no. Es donde me pueden encontrar. También tengo otro ¿Tu consultorio teléfono? en México, que Ok. pues yo también, pues yo trabajo en Médica Sur, entonces a veces sí doy consultas O allá. sea, vas, vienes. Para los que A estén en veces la Ciudad sí. de México puedan, también estás También allá. ahí estoy en México. ¿Tienes alguna página en la que te puedan localizar? Con mi nombre, estoy con mi nombre, Susana Martínez, ahí me pueden encontrar y pues prácticamente es mis datos. ¿El teléfono lo tienes? No Yo me lo sé, pero yo tú te lo lo voy tienes, a ¿no? decir porque tú me lo diste. 364-6516. 364-6516 es donde pueden localizar a la doctora Susana Martínez Nava. Y bueno, pues, ¿cuáles son las preguntas básicas que un padre de familia nos tenemos que hacer? O sea, les tenemos que hacer a los especialistas como ustedes. Mira, primero es que no te genere el estrés y todo, ¿no? Porque cuando nace un bebé, yo siempre les digo, te pasan infinidad de cosas, ¿no? Infinidad. Primero, pues ya sabes, la alimentación, ¿no? Que eso es básico. Eso es básico, pero muchos te digo, o sea, están en tantos rollos y luego la abuela, el tío y todo el mundo empieza, o sea, los bombardean. Bueno, Tu hijo no crece. o típico, no, ¿sabes qué? Lo veo y lo veo más cachetón, pero hacia acá no. O muchas veces no se dan cuenta, porque como crecen uniforme, quedan chiquitos y se ven cachetoncitos, ¿no? Entonces, uno ni lo ve, ¿no? Entonces, realmente por eso es importante la visita. O sea, muchas veces uno dice, ay, no, sí se ve requete bien, ¿no? Pero no, es importante que acudan y que los estén midiendo y lo estén pesando. Ahora, ¿qué preguntar? Pues decir, doctor, ¿qué espero yo ver, ¿no? Durante este año, o cómo ves, si creció bien, está uniforme. Generalmente yo siempre he dicho, si no ven que se estresa su pediatra, todo va bien. Porque cuando el pediatra se empieza a estresar, les empieza a preguntar más y Ahí hacer hay que empezar a temer un poco. Realmente es así como funciona, ¿no? Porque muchos dicen, es que ¿por qué no suben, no? Ya cuando tú los empiezas a estresar, es que ¿por qué, no? Entonces dices, bueno, vamos a descartar poco a poco las causas, o sea, no nos vamos a ir brincar algo si no podemos descartar lo más básico. Obviamente es la alimentación, lo que hablábamos, ¿no? Ese punto es muy importante porque verdaderamente se toca en todos los temas. Claro, Realmente. es lo mismo. Si uno no tiene algo como gasolina, es como un coche. Si no tenemos algo con qué trabajar, pues obviamente nuestro metabolismo no funciona. Y es lo que hablábamos desde un inicio. La hormona de crecimiento pues trabaja con el ejercicio y también aumenta sus picos cuando uno duerme. Entonces por eso a veces los papás te dicen, es que mi hijo duerme mucho y creen que es malo. Y no, déjenlos dormir. Por eso cada mes vemos cómo sube de peso y cómo se estira. Entonces, se dice que en los primeros 4 meses de vida, el niño sube 750 gramos más su peso de nacimiento. Entonces, más bien lo esperado. Entonces, después de esos 4 meses son 500 y luego 250. Con la estatura es más o menos similar. Ahí varía, al menos no es como regla de cocina. Algunos te dicen que crecen 2 centímetros por mes. Otros te dicen que son 3 durante el primer 4 meses, luego 2 y luego 1. Pues hay que descartar, creo, con este tipo de visitas al pediatra, Se descartan todos los puntos para que no tengan el miedo de la deficiencia de la hormona del crecimiento. Doctora Susana Martínez Nava, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Te esperamos próximamente. Gracias. Y bueno, pues nosotros, amigos, nos tenemos que retirar. Quiero agradecerles a todos los que nos sintonizan por el canal 49 Digital y las 4 emisoras que conforman el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muchos saludos para todos. Soy su amiga Marisela y nos vemos la próxima semana con mucho más aquí en Voces Niños. Hasta la próxima.